Pasemos de nuevo. Bueno, esta cancioncita, yo crecí cantando esta cancioncita en la escuela dominical con mi profesora Patricia, para ver cómo pasan los años, ¿no? ¿Sí? Pero siempre es bueno recordar eso, amén. Y es una canción que habla la verdad de la palabra de Dios, amén. ¿Y quién no quiere ser como Gedeón? A ver. Tenemos que ser fuertes y valientes, amén. Y como Ruth, obediente, llena de fe, amén. Entonces, hoy vamos a ver un poco de la historia de Gedeón. Gedeón, que fue un hombre escogido por Dios, como la palabra de Dios mismo lo dice, que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y que mientras estábamos siendo gestados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido. Y con Gedeón fue lo mismo. Gedeón había sido escogido por Dios. Aunque Gedeón hasta ese instante no lo sabía, él había sido escogido por Dios. Y Gedeón significa, el nombre Gedeón significa el que rompe o guerrero poderoso. ¿Sí? Entonces Gedeón tenía que hacer honor a su nombre, amén. Gedeón, donde él estaba, no estaba haciendo honor a su nombre ni al llamado que Dios tenía para con su vida. Porque según vemos nosotros en la historia, si usted se pone a leer todo el capítulo 6, Gedeón, primero comenzamos con que el pueblo de Israel desobedeció a Dios una vez más. Una vez más el pueblo de Israel airó a Dios. Y fue a tal punto que Dios entregó a los israelitas en manos de los madianitas. Entonces Israel estaba sufriendo en manos de los madianitas, porque los madianitas no eran un pueblo conocedor de Dios, era un pueblo impío. Entonces lo único que los madianitas hacían era destruir a Israel. Dice la palabra de Dios que iban a los sembríos de los israelitas y cogían todo. Se llevaban las vacas, se llevaban las ovejas, no le dejaban nada para comer a los israelitas. Y los israelitas estaban sufriendo mucho, pero todo a causa de su desobediencia. Y entonces dice que en medio de todo el pueblo de Israel estaba Gedeón con su familia. Y dice que era tanta la acechanza de los madianitas sobre Israel, que Israel buscó cuevas donde esconderse. ¿Sí? Ya no vivían así como quien dice libres. Ya no podían hacer lo que ellos querían, sino que ellos tenían que esconderse de todos los madianitas. Y entonces buscaron cuevas y vivieron en cuevas para que los madianitas no les encontraran y no les quitaran todo lo que ellos tenían. Y Gedeón era uno de ellos. Gedeón con su familia también había corrido a las cuevas a esconderse. Y dice la palabra de Dios que cuando el ángel llegó para confrontar a Gedeón, Gedeón estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo, ¿sí? Sacudiendo para poder recoger rápido y poder llevarlo a su cueva. Porque si él no se apuraba, llegaban los madianitas y se llevaban todo. Y una vez más, y un día más, él iba a pasar hambre. Una vez más su familia iba a pasar escasez. Entonces Gedeón se apuró a ir a recoger lo que tenía que recoger. Gedeón era un guerrero, pero sin victorias, porque estaba escondiéndose, porque estaba metido en cuevas. Y aunque Dios ya lo había escogido, él aún no se veía como guerrero, él aún no se veía como un hombre valiente. Y entonces la pregunta en esta noche es: ¿dónde te escondes tú? Porque Dios a todos nos ha hecho un llamado. A todos. Ay, hermana Elizama, pero yo ya tengo 90 años. No importa. Ay, Elizama, pero yo solo tengo 11 años. No importa. Dios ha hecho un llamado a todos. Desde el más chico hasta el más grande. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver en el versículo 11 y 12, dice que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, el padre de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y entonces dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
No fue hasta que el ángel visitó a Gedeón que él entendió que Dios quería usarlo para algo grande, ya que él se estaba escondiendo todo el tiempo. Pero Dios todo lo ve, amén. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Y entonces, ¿qué pasó? Dios vio a Gedeón, que Gedeón no estaba haciendo lo que para él, para lo que él fue creado. Para lo que él fue creado. Entonces Dios dijo, voy a tener que intervenir, voy a enviar a mi ángel. Entonces, ¿cuántas veces Dios ya no ha hablado con usted, querido hermano, querida hermana, querido amigo? ¿Cuántas veces Dios ya no te ha confrontado y te ha dicho, tú eres mío, tú tienes que servirme, tú tienes que ir y hacer la obra? ¿Cuántas veces Dios no le ha enviado un ángel? No un ángel con alas y con aureola y que venga en paz, no, sino un ángel como el pastor. ¿Cuántas veces Dios no ha usado la boca de nuestro pastor para llamarnos la atención? Entonces, hoy una vez más el Señor te está diciendo, ¿dónde te estás escondiendo? Yo te quiero adelante, yo te quiero enfrente, yo no te quiero detrás de nadie, yo te quiero delante de todos. Porque Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios no nos ha llamado para estar en lo último, Dios nos ha llamado para ser los primeros. En donde quiera que estemos, querido hermano, usted sea el sobrino, que usted sea el nieto, usted tiene que levantarse como cabeza de esa familia espiritualmente. Para eso Dios nos ha llamado. No que, ay, es que mi papá me regaña si yo hablo de Cristo. No importa. Cuando es del Señor, hermano, no importa si el mismo presidente está en contra de nosotros, tenemos que levantarnos. Porque el Señor es el que está con nosotros. Amén. Nosotros somos guerreros al igual que Gedeón, pero muchas veces nos escondemos porque vivimos presos del temor, de la vergüenza, del desánimo. Pero la palabra de Dios tiene muchas palabras de aliento para nosotros. Amén. Dice que en la Biblia hay 365 veces la palabra no temas. Eso quiere decir que para cada día de nuestra vida, para cada día del año, Dios nos dice no temas. No temas, no temas. Cada día el Señor nos dice, no temas. Ay, hermana Elisama, pero es que usted no sabe lo que yo paso en mi casa. No sabe lo difícil que yo vivo y las preocupaciones que yo tengo y los problemas. No temas. Y no soy yo la que lo dice, porque yo no tengo poder para decirlo, yo no tengo cómo ayudar. Es Dios. Es Dios el que puede darle la solución, el que le está diciendo no temas. Pero ¿sabe lo que hace falta para no temer? Fe. Fe en el Señor, fe en su palabra, fe de lo que Él dice es cierto, de que Él no miente. Porque muchas veces estamos en la casa de Dios y Dios nos habla y Dios se muestra y Dios revela. Pero nosotros estamos, ay no, ese es el pastor. Ay no, esa es la hermanita. Ay no, ay la hermanita es muy bochinchera, por eso es que habla de eso, debe saber todo de mi vida. No, es Dios el que revela las cosas a sus siervos. Y si en esta noche la palabra está llegando a ti es porque Dios te está llamando la atención. Porque Dios quiere que te levantes así como Gedeón se levantó. Porque en el capítulo 7 nosotros vemos la gran proeza que Gedeón hizo con tan solo 300 hombres. Pero no fue porque Gedeón tenía las fuerzas, sino porque él entendió que Dios estaba con él. Amén. Entonces, por ejemplo, Isaías capítulo 35, versículo 3, por favor abra su Biblia. Isaías, el capítulo 35, el versículo 3. La palabra de Dios dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Leamos el 4 también. Decid a los de corazón apocado. ¿Qué nos ha sobrevenido todo esto? Es como que Él dice, pero si Dios dice estar conmigo, ¿por qué yo estoy pasando por todo esto? A ver, y yo lamentablemente he escuchado de muchos hermanos y de muchas personas que han dicho, Dios no está conmigo porque mira cómo estoy, porque mira lo que me pasa, porque mira lo que estoy viviendo ahora. Dios no está conmigo. Y Gedeón también se lo dijo. Pero ¿por qué pasa todo esto
lo que estamos viviendo sin Dios, que están viviendo sin Dios, que Dios los ha dejado, que el Señor los ha abandonado. Pero lo que pasa no es eso, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Dios nunca te va a dejar, pero si tú te alejas, dice la palabra de Dios que nuestro Dios es caballero, es un caballero. Él no entra empujando, Él no entra golpeando, Él no entra derribando, no, Él entra, hey, ¿tú quieres que yo entre? Entonces yo entro. Si tú me permites, yo entro. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual con nuestras batallas. Si tú no dejas que Dios tome el control de tu batalla, tú no vas a vencer. No vas a vencer por más que te esfuerces, por más que des hasta la última gota de sudor. No vas a vencer porque Dios no está contigo. Entonces no es que Dios nos abandone, es que nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios. Olvidamos que tenemos un Dios poderoso de nuestro lado. Porque el agobio, los problemas, las dificultades son tan grandes que parece que ya nos ahogan. Pero no podemos olvidarnos de que Dios no nos abandona. Amén. Él nunca te va a dejar. Así que tú tampoco nunca te sueltes de la mano de tu Dios. Amén. Nunca te sueltes de la mano de tu Dios. Yo siempre en mis oraciones le digo, Señor, no permitas que yo me aleje de ti. Porque puede venir cualquier cosa a mi vida de un momento a otro que me quiera hacer desistir, que me quiera hacer dudar. Pero Señor, no lo permitas. Que mis ojos siempre estén abiertos para poder ver tu gloria. Que mi corazón siempre esté confiado en ti. En Josué capítulo 1, el versículo 5, ¿qué nos dice? ¿Qué te dice en esta noche la palabra de Dios? Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, con Jacob, con Pablo, con Pedro, con Juan, como estuve con todos mis siervos, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Usted toma esa palabra para usted o no? ¿Lo cree o no? Dios no nos desampara, Dios no nos deja, pero tenemos que vivir en el centro de su voluntad. Tenemos que vivir obedeciendo su palabra. Y entonces podremos entender de verdad que Dios no nos deja nunca, no nos deja. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 18. San Juan 14, 18. La palabra de Dios nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es una promesa directa de Jesús hacia nosotros. Amén. Él no nos deja huérfanos, Él es el Padre de padres. Amén. Entonces, si Él no nos deja huérfanos, eso quiere decir que todo lo que nosotros necesitemos, Él va a proveer. Todo lo que nosotros estemos pidiendo a Dios, Dios está escuchando. Dios está escuchando. Dios está atento. Amén. No dudemos nunca de eso. Amén. No digamos nunca: Señor, tú no me escuchas. Señor, mira lo que estoy pasando, tú no me amas. Porque si me amaras, no, nunca lleguemos ante nuestro Dios de esta manera. Siempre agradezcamos al Señor por todo lo que sucede en nuestras vidas. Agradezcamos por la victoria, aunque todavía no la veamos. Pero Señor, gracias porque yo sé que la victoria es mía. Gracias, Señor, porque yo sé que ese problema pasará, que esa deuda se pagará. Yo sé, Señor, que tú me darás lo que yo quiero. Yo sé, Señor, porque el Señor nos ama. Amén. El segundo concepto que tenía Gedeón equivocado de Dios era que Dios ya no hace maravillas. ¿Cuántos cristianos creen que el Dios del Antiguo Testamento ya no existe? Hay muchos cristianos que creen que Dios ya no hace cosas grandes, cosas maravillosas en este tiempo. Pero eso es mentira, es una mentira del diablo, es un engaño del diablo para que la gente pierda la fe. Pero nosotros debemos entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. Dios
El hombre pasa, pero Dios no. Gedeón también en el mismo versículo 13 dice en la segunda parte: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón diciendo que Dios ya no hace. ¿Dónde están las maravillas de Dios? No las veo. A mí mis padres me contaron que Dios abrió el mar rojo, que Dios sacó agua de la peña, que Dios hizo caer carne del cielo y tantas cosas, y ahora no veo nada, dice Gedeón. Y muchas veces así están los hijos de Dios, dudando del poder de Dios. Pero no podemos hacer eso, amén, hermanos. No podemos dudar. Dios hace maravillas aún, Dios hace milagros aún, Dios hace prodigios, amén. La Biblia mismo lo dice en Marcos capítulo 9, 23. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 23. El que encuentre puede leer, por favor. Jesús le dijo, pues puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Si puedes creer, si tú crees, todo te será posible. Amén. Todo te será posible. ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho, hermano, usted también tiene la capacidad de ir y orar por un enfermo, de ir y orar por un endemoniado, de ir y orar por aquellas personas que lo necesitan? ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder y Él quiere usarnos en esto, amén. Dios aún hace maravillas y Él quiere usar a su pueblo para mostrar sus maravillas. Entonces nunca dude de que Dios lo quiere usar, de que Dios aún hace prodigios y cosas grandes. Romanos 1:6, la palabra de Dios también nos habla. Dios mismo nos habla en Romanos 1:6 y dice, creo que 1:16, perdón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, y también a la iglesia, y también a todo aquel que recibe al Señor en su corazón. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Y el poder no se puede tener así, guardado. No se puede. Hay que demostrar el gran poder de Dios a través de nuestras vidas. Amén. Ya solo con el hecho de que el Señor nos haya salvado. Hay una canción que en portugués que últimamente estoy escuchando mucho y el coro dice, úsame, yo soy tu milagro. ¿Cuántos aquí son milagros de Dios? Amén. Todos, amén. Entonces solo al ver nuestra propia vida nosotros podemos ver cuán poderoso es Dios. Solo al mirarnos en un espejo podemos ver cuán poderoso es Dios, cuántos cambios Dios hizo en nosotros. Cosa que ningún hombre nunca iba a conseguir, Dios consiguió hacer en nosotros. Amén. Entonces el Dios aún tiene poder, Dios aún hace maravillas, pero Él quiere usarte a ti y a mí para mostrar esto al mundo. Amén. No puedes desfallecer, no puedes dudar. Gedeón también no se atrevió a luchar, porque olvidó que sus fuerzas vienen de Dios. En el versículo 14 en Jueces dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor sabía que Gedeón tenía la fuerza para enfrentar y vencer a los madianitas. ¿Y cómo es que el Señor no sabía? Porque el Señor mismo lo creó. Dios mismo lo hizo a Gedeón y sabía lo que había puesto en Gedeón. Dios no va a mandarnos a enfrentar un problema, una situación, sin capacitarnos antes, sin saber que nosotros somos capaces de enfrentar esa situación. Entonces, si usted está pasando por un problema, una dificultad, una duda, un temor, no tenga miedo, porque Dios ya lo capacitó para vencer eso, para vencer ese problema, para vencer esa dificultad. Dios ya lo capacitó, usted solo debe creer, hermano, solo crea. Ay, yo soy débil. No, que débil, yo soy fuerte en el Señor. Ay, yo no puedo, es que Él es más alto que yo. Y entonces vamos a ver David y Goliat. ¿Ah? ¿O creen que eso solo es un cuento de hadas? No, eso pasó de verdad. David, un hombre pequeño delante de Goliat, un gigante, pero David no tuvo miedo porque dice,
Jehová de los ejércitos viene conmigo y Él es el que lucha por mí. No necesitas ponerte la armadura de un rey para enfrentar el problema. Ármate de Dios y verás que la victoria es tuya. No lo dudes, no lo dudes. Ármate de Dios. Entonces Dios nos capacita, Él nos da lo que nosotros necesitamos para poder enfrentarnos. Cada vez que usted viene al culto de enseñanza, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, Dios te está capacitando. Cada vez que tú entras delante de su presencia con alabanza y adoración, Dios te capacita. ¿O usted piensa que nosotros cantamos por cantar y para que aparezca bonito y salga bien? No, es porque a través de la adoración nosotros también somos fortalecidos, también recibimos la victoria, a través de las alabanzas, a través de los cánticos, nosotros también somos bendecidos por Dios. Amén. Entonces Dios nos va capacitando cada día, el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos la palabra de Dios. Y en segunda de Timoteo, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces usted nunca puede representarse ante un problema diciendo, yo no puedo, porque entonces usted no ha sido renovado por Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él ha puesto en nosotros un espíritu ¿de qué? ¿De qué? ¿Espíritu de qué? Como que no lo sabe, como que lo duda, hermano. Aquí, ponga atención. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios ya te capacitó para poder enfrentar el problema. Y no solo enfrentarlo, sino vencerlo. Dios ya te capacitó. Entonces no dudes de lo que Dios ha hecho en ti. El Señor sabe que nuestras fuerzas no vamos a poder, pero en las fuerzas de Él, nosotros sí lo lograremos. Amén. Sí venceremos. Amén. Zacarías 4:6. Zacarías. Ay, hermana Elisama, ¿dónde queda Zacarías? Ahí pues quiero ver. Zacarías 4:6. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces usted no necesita ir al gimnasio, usted no necesita ir a trotar y a sacar piernas, a sacar brazos para poder enfrentar el problema. No, dice que el Espíritu Santo de Dios, que es con ese poder que nosotros vamos a enfrentar al enemigo. Amén. Es con ese poder. No necesita usted hacerse portachón, no. Hágase portachón en lo espiritual. Cada vez que usted dobla su